Bienvenidos a Armero, Ciudad de Luz, un viaje al pueblo que brilló con fuerza y dejó un legado en nuestros corazones. Hoy queremos hacer una visita, queremos hacer un viaje, queremos hacer un recorrido por las calles, por los barrios de Armero, recordar cómo era. Entonces, eh, resulta que Armero fue más que una ciudad, ¿cierto? Armero fue un hogar compartido por todos, era una gran casa, ¿cierto? Entonces hoy en este recorrido especial queremos vivir barrio por barrio y con nuestros invitados queremos contar, que nos recuerden cómo era ese Armero, que todos esos lugares que hicieron de nuestro Armero un gran barrio. Invito a ustedes para que hagan ese recorrido imaginándonos cómo era este Armero. Jorge, hablemos del barrio Restrepo de Armero. Bueno, que recuerde desde muy pequeño en el barrio Restrepo, que después lo llamaban el Dólar, no sé de dónde sacaron ese nombre, pero el barrio Restrepo tenía unas particularidades que era de los más grandes inicialmente que hubo en Armero. Y de importancia porque hubo muchas instituciones y fábricas, ¿sí? El barrio Restrepo comprendía de la carrera 11 hasta la calle Octava, que después llamaban el sector Calle Caliente, y hasta la Valenciana, que hubo una trilladora donde vivían los Casalini y eso. El referente de ese sector, pues tenemos que acordarnos de los talleres de Praco, que eran los talleres de los ferrocarriles nacionales. Al frente hubo una trilladora de esa época muy grande, luego fue Prosemillas. También tuvimos nosotros a la fábrica de de hielo y helados de papá de Toltana, no sé si ustedes se acuerdan, el muchacho alto y bueno. También tuvimos nosotros allá el colegio Sagrada Familia en la casa que era de los Saavedra, donde funcionó hasta último momento el cuartel de la policía. También la trilladora de la Valenciana, muy conocida en esa época, ¿sí? Y referente también tuvimos nosotros la Monumental de Toros, la famosa Monumental de Charcas, que luego se convirtió en el campo de fútbol nuestro, donde yo inicié mis primeros pasos en el fútbol, con familias muy reconocidas allá en ese sector que se formaban todas las tardes, esas recochas que llamábamos nosotros, ¿no? Que estaba la familia Aguilar, estaban los Piña, estaban los Barón, que eran los Chupalinas, los Cortés, la familia Navarrete, la familia Villalobos, estaba la familia González, la nuestra. Es decir, allá hubo como una cantera de que luego fuimos futbolistas ya que formamos parte de varios equipos, entre esos de Racing, donde yo siempre formé parte de ese equipo y de la selección luego que salió, selección Armero. De familia muy reconocida, teníamos nosotros a los Uribe, también hubo la distribuidora allá de la cervecería Andina. Tuvimos también el apiario de Pachito, ahí en el barrio Restrepo, muy conocido, que mantenía todo hora con su casco, que no se lo quitaba don Pachito. Bueno, y es así, en particularidad de esas familias, ¿no? Que yo me acuerde, estaban los Angarita, estaban que, mira, aquí vino sino, donde estaba Chau Chau, era que le decían a los Saavedra. Estaba la familia Saavedra, estaba la familia de los Vargas y estaba la familia de los Rivera, que fue el padre de ellos, trabajó en la Federación Nacional de Algodoneros. Luego el hermano de ellos trabajó con Prosemillas, que él murió mucho después, Murió aquí en Lérida, ya sí. estando aquí en Lérida, sí. Sí, para adicionarle algo ahí, Jorge, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para adicionarle ahí, en mi época de niño vivimos en Calle Caliente. Era la calle octava de Armero y nosotros en los ratos libres, como niños, íbamos a la arrocera central. Después fue Prosemilla, fue Praco
Y ahí era una arrocera que era de un señor español que llamaba don Luis San Miguel. Ese era el sitio para nosotros ir a traer la ceniza de arroz. Y también nos divertíamos mucho yendo a la cantarilla que le llamamos en entonces, la sequía grande que pasaba por debajo de un tubo y allá íbamos a bañarnos, allá algo que decíamos nosotros en ese entonces, la molla. Y ahí en ese sector pasaba el tren, el ferrocarril, la Rosera Central después llevó otro nombre. Yo recuerdo que cuando niño ahí Senda repartía los regalos de Navidad para toda la gente de ahí. También recuerdo con mi compañero aquí, Eli Cana, hacemos nuestras tertulias, que en la parte de la séptima hubo una jabonería, la jabonería Toro. Ahí nosotros íbamos a recoger lo que quedaba del jabón y hacíamos unas bolas para llevar para la casa. Pero estoy hablando de la época de como el 57, 56, ahí estábamos muy niños. Recuerdo mis amigos de al frente, a Chucho Acosta, Daniel Pradilla y Ramiro Bolaños, todos esos compañeros hoy en día ya tenemos una avanzada edad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que plantea usted, sí, ahí fue el sitio donde usted jugó fútbol, fue una plaza de toros. Ahí, entre otras cosas, la plaza de toros de don Manuel Ramírez Charcas, todo conocido por el apellido de Charcas. Ahí hubo corridas de toreros de alta categoría, matadores de toros, como José Lillo de Colombia en ese entonces. Ahí vinieron españoles y fue Vázquez segundo ya fue después. El temerario. Bueno, el resto de toreros, Hansen Herrera, Pedro Domingo, todo ese grupo de toreros que había, el Indio Veloz, y eso después se convirtió, eso antes era de mi padre, ese terreno, y ahí cogíamos algodón. En la época del 55, 56 cogíamos nosotros niños algodón. Después se convirtió en eso y la Plaza de Toro, y después finalmente está construyéndose, terminándose el barrio de los trabajadores de Telecom. Entonces, más o menos un recuento ahí. La parte de arriba era de la familia Arrocero La Valenciana, donde vivían grandes amigos que nos dejaron tantos recuerdos, como, como Ricardo Jaramillo, Cali. Todo el mundo conocía a Cali en Armero, el hermano Pacho, el negro Luis, Montoya, todos ellos fueron amigos de nosotros. Alirio Zambrano, sus hermanos, los hermanos Torres, que era Justino el mayor, Miguel, decíamos Timoteo, porque era un nombre bíblico también, pero el nombre de él era Zacarías. Entonces, la recocha le puso Timoteo. Entonces, toda esa gente por ahí, y en la parte de frente al Club Campestre vivía mi gran amigo y compañero de siempre, Cristóbal Buitrago. Yo le dejaría el balón ahí para que mi amigo de tertulias, don Elío Viejo, cuente también su historia, porque usted tiene ahí historias que contar de ahí. Mario, perdón un momentico, también estaba ahí el señor Alto, que fue de la Defensa Civil, ¿cómo le llamaba el apellido de él? Tenía como una camioneta Studebaker, conocido, el de la Defensa Civil, y ahí toda la vida. Ya, sí. Don Luis de la Torre. Don Luis de la Torre. Don Luis de la Torre, sí, claro, él vivió en ese sector. Ahí vivieron los Quintero, los Cortázar en ese barrio, los Castro, don Eloy Castro, Dagoberto Castro, toda esa familia. Don Lisandro Quintero, el de la tienda, muy de la conocido. tienda, don Lisandro. Los Quevedo también. Los Quevedo, los hermanos Quevedo, los familia Quevedo. Los Tinoco, que tuvieron una panadería ahí frente a la entrada de la casa de los
de los Casalín. ¿Se acuerda que pasábamos un puente y por debajo, El cuando doctor hacíamos Lizardo Moreno el también doctor vivió ahí. Lizardo Moreno, Gaspar, Gaspar, y diagonal a Gaspar, don Daniel Lozano? Por esa acera bajando era este señor Castellanos, y Salvador don Castellanos. Salvador Castellano. Y en la esquina, El dueño de la recuerdo, ferretería. el dueño de la ferretería Castellano. Por el otro lado, pues, no recuerdo bien, pero eso, La Chocolata, ¿se acuerdan? sí, Don Tiberio Ortiz. don Silverio Don Ortiz, Silverio Ortiz. el papá de nuestros grandes amigos, eh, de, de, de esta niña Ortiz, ¿cómo se llama? Que es trabajadora Melba. social. Melba. Melba. Y al frente vivió uno de los grandes amigos de nosotros que murió, eh, Héctor Jiménez. Héctor Héctor Jiménez. Jiménez al frente de los Martínez, que le decían los peligros, yo no sé por qué le decían los peligros. Y más hacia la octava, estábamos hablando en la séptima, estaban los Chávez, Los Chávez. don Eliseo, que fue uno de los personajes de los jugadores de billar que iban y le ponían palo al viejito, el viejo se quedaba dormido El Pajuelo. y le decían el apodo el pajuelo, ahí sí no sé por qué le decían el pajuelo. Y de resto y para arriba vivió ahí, más allácito vivió el doctor Caldas, frente al doctor Caldas vivió doña Blanca Lucena, ahí vivió También, sí. Los Durán, el Chano los Durán. Peñas, don Baltasar Peña, Baltasar el Peña. padre de mi compañera y amiga del alma, Piedad Peña Giraldo. Y allá en la esquina, frente a los Quinteros, vivió el doctor Santiago Rojas. Sí. ¿Recuerdan? Bueno, Y al frente los de la papelería Estrella, los Rojas también. los Rojas también. Y el otro que nos quedaba, que inclusive a mí en el año Los 65, Lucena. sí, el doctor Berenguer, José Berenguer, doctor Berenguer, un personaje de armero, otro que se vino huyéndole a Franco de la dictadura de Franco. Básicamente lo que recuerdo aquí por encima, el colegio oficial que funcionó hasta el año 67, creo que hasta mayo del 67 funcionó ahí, porque con la asociación ¿qué? De los alumnos, ¿cómo que llamaba el consejo El estudiantil. Consejo Estudiantil, sí. Pues el colegio. armamos eso y invadimos la granja en el año 67. Y el resultado final de esa protesta que hicimos, porque la protesta la hicimos en un comienzo, y creo que ese edificio era don Gonzalo García, donde fue después Carlos Armero. Eso quedaba en la 15 con octava, toda la esquina frente a los Najeros, Sí, otros personajes de Armero. ahí funcionó el Carlota Armero. El Ahí- Carlota Armero también funcionó en la calle Quinta, donde fue la distribuidora de la Andina. Allá fue primero el Exactamente, Carlota. sí, ahí terminó. Y después finalmente cada uno de los colegios pues tuvieron ya su patrimonio. El colegio ya quedó con su edificio. El de, el del Instituto Armero, después de esa invasión que hicimos, revolucionaria, nos quedó el recuerdo de que finalmente no lo pudimos disfrutar todo, pero con la acción que hicimos se lograron 7 hectáreas que dio el gobierno para construir el colegio oficial, y así quedar el colegio oficial con con una estructura. Eso fue en la granja experimental que fue del Ministerio de Agricultura. Allí pues había muchas anécdotas de eso, porque allá se hacían híbridos. Ya había un burro que lo prestaban como semental. Y ese recuerdo quedó mucho en Armero del cuento del burro de la granja. Bueno, Allá también, Mario, en esa parte al frente de la cancha de fútbol, ¿se acuerda? Vivió el doctor Ulloa. Vivieron vivieron los padres de Radio Armero.
Sí, los padres de Radio Armero también vivieron ahí. Ah, sí, Y don José Angarita. los Andrade, don José Garita, muy recordado por todos. Sí. Pues hablemos por ese sector del sector de Chorro Tuerto. Ustedes que iban a bañarse allá a la Cantarilla, recuerda, ahí para abajo, por el ferrocarril, vía Valema, en la zona sur, oriental de Armero, pues también creo que fue una invasión y a ese, a ese se le llamó Chorro Tuerto. Sí, sí. Entonces ya después se modernizó y fue el barrio Pradilla, ya, y eso fue uno de los barrios más populares. Creo que fue la última invasión. Ah, no, hubo más invasiones. El Yaví arriba, todo eso fue Sí. invasión también. No, y ahí donde a veces, Pero el primero fue el Pueblo Nuevo, el primer barrio, la primera invasión luego fue el Pradilla luego fue Pradilla y después fue el Hormiguero. también. El Hormiguero quedaba a un personaje también de Armero. El Hormiguero quedaba ahí en la séptima, entre eh, en la calle séptima, entre. ¿Te acuerdas del Hormiguero, Jorge? No fue a jugar allá fútbol, que allá lo convertimos en cancha de fútbol. Ahí en la Bogotana, ¿no? No, el Hormiguero quedaba al pie de Prosemillas, Ah, ya. frente a un señor que tenía una volqueta viejita, Sí, ahí en la de don esquina Efraín Sánchez. vivía el torero Meñique. Ese Ahí había un palo de mango. vivió el matador, él El es matador matador, hoy sí. en día. De todos esos maletillas que hubo en Armero, el único que fue matador de toros fue Gildardo Rojas, se llama él. Matado. Y el matador le decimos también. Ah, pues el otro matador también vivió arriba. Germán Torres, Monaguillo, mi querido amigo. Y ahí también Jorge hacia el fondo, ese era por la 14 y vivió uno de los que trajo el bicho del toreo en Armero, Maletilla, Jessy Antonio Osorio. Que lo mató un toro en Lo mató. Venadillo. Sí. En Venadillo le pegó una cornada en la yugular y eso fue. Mario, pero el otro sector de invasión no fue el Yaví, algo así. No, Arriba. pero estamos en el barrio Sí. Restrepo. Todavía ahorita nos vamos a salir de los Y barrios. faltó algo del barrio Restrepo, Sí. ¿ya? Y es que ahí era la casa pastoral de la iglesia presbiteriana y frente a donde estaba la policía, Sí. que anteriormente fue el colegio de la Sagrada Familia. Ahí eran las cuatro esquinas, Y también ahí, frente a la iglesia presbiteriana, vivió el eterno tesorero municipal de Armero, don Aníbal Molano, esposo de doña Aide. Esposo de doña Aide, que Carmencita, hija de ellos, es la esposa de mi hermano José Próspero. Y al frente de ellos, don Elí, También, los Ávila. también vivía por esos lados el doctor Noel Díaz Zárate, Claro, la que quinta. fue catedrático del colegio. Sí, fue profesor mío. Sí. Y También el otro tesorero muchos años, el papá de Manuelito Torres. Y el doctor Juan Vicente Caldas También. vivía en ese sector. Sí, él vivía frente de Los Peña y enseguida era Blanca Lucena. Y también otros que eran famosos, doña Alicia de Ochoa, También. que también vivía en ese sector. Listo, entonces, Seguimos con lo de las primeras invasiones que estábamos en ese tema, Mario. ¿cuál? Lo de las invasiones. Ah, las invasiones. Bueno, esa de Pradilla, ¿no? Pero creo que antes de Pradilla fue Pueblo Nuevo. Sí, claro. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Pero la del Hormiguero fue una de las últimas. Quizás la última para mí. Esa quedaba ubicada detrás donde vivían los góngoras, que había un árbol de mango que le llamaban mango de puerco, que siempre era de unos mangos muy bonitos, pero usted iba a comérselo y
y era lleno de gusanos Sí, sí. Pues ahí, eso las hormigas arrieras tenían acabado eso, y llegó a la gente de la gallada y fueron y armaron cancha de fútbol ahí, y ahí se llamó, vamos a ir a jugar al hormiguero, y todo el mundo con su equipo y hágale. Ahí, ese donde fue el hormiguero, hubo una invasión, que recuerdo mucho que ahí habían varias gente de armero que estaba con tejas y cartones, invadieron eso ahí. Recuerdo mucho, mm, que le diría yo, por ahí por los años 81, 82, eso estaba ya, o sea que el fútbol se acabó allá en la Plaza de Toros y se acabó ahí en el hormiguero. Y se acabó frente a la Bogotana que quedaba, la parte de arriba también, en la octava, entre 18 y 17. Ah, y otra que había por ahí en la fábrica de café Marbella, de nuestros amigos Herrera. Sí, los de las Herrera. Era Café Marbella Marbella y Maravilla. Maravilla. Marbella, Maravilla. Yo pasaba por ese sector hoy cuando estaban tostando el café y eso del olor Uy, tan eso es agradable, tan rico. agradable. Pues yo dejaría ahí esas tres invasiones por ese ladito, ¿no? Yo no recuerdo muy bien, yo no estaba todavía, ya no estaba en Armero, Que ahí, de ese barrio salió Edna Margarita Lucena, Ah, sí, reina de Colombia. sí, señor, sí, sí. En el Restrepo, sí. Edna Margarita Lucena. De Pueblo Nuevo, ¿qué personaje recuerda? Pueblo Nuevo, pues allá vivió mi Corea, gran... pues se llamaba primero. El primer nombre que tenía Pueblo Nuevo fue Corea, cuando la invasión. Y ya después ya fue Pueblo Nuevo. Sí, 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 usted debe saber por qué es más viejito que yo. Bueno, no, Pueblo Nuevo, era el barrio de los Milagros. eso tuvo varios nombres, ¿no? Era el barrio de los Milagros, porque todo lo que perdía en Armero aparecía allá. Bueno, ahí mis amigos eran, pues, mi compañero y mi amigo de siempre y para siempre, Orlando Rojas Blázquez. Él vivía allá y yo iba allá y allá hice un poco amigos. Ahí vivieron dos compañeros de promoción, Orlando Rojas y Marco Aurelio Reyes, amigos. Los Vanegas, Vanega, allá vivían los Dagoberto, Vanegas, Alfredo, Dagoberto Vanegas, el lotero, que fue lotero en Armero, Alfredo, que fue el primer locutor que tuvo Armero. pero ese en el Santander, Sí, el hermano de Dagoberto Vanegas. Y el más conocido de todos, Barbadillo. Barbadillo. Ahí, el más conocido, claro que ya no vivía ahí, no, Bonifacio Barbello Valdés. el Bonifacio, mi Y amigo. la familia de él, Bonifacio La mamá que era la Valdés, partera de la partera mía, doña Armero. la que recibió el 80% de los niños de Armero. de Armero. ¿Cómo era que llamaba? Doña qué? Ahorita- Josefina, La No, no. familia Donoso también. Josefina. Oso, los Vanegas, el señor que vendía la crema más rica de Armero, don Sí, Ignacio Millán. ay, don Ignacio. Ignacio, Esa crema era espectacular. La mejor crema que Esa negra Nicolasa. La negra Nicolasa. ¿Qué más hay? Un amigo de nosotros, de aquí, vive acá, Guzmán. ¿Cómo es? Abisael Guzmán. Isabel Guzmán, Isabel Guzmán. Abisael vivió El camarada. allá. Y de resto, pues, Pueblo Nuevo fue muy popular por muchas razones, ¿no? Principalmente por el fútbol. El fútbol donde salió un equipo de fútbol que le llamaban el equipo Singer, que era cosa y cosa, ¿no? Pero ya no doble sentido. Bueno, entonces ahí No sabía había eso. unos buenos jugadores, hubo ahí. Sí, sí. Bueno, y en el Santander, barrio Santander, Santander. Pues Santander, ya terminamos las invasiones, nos quedó algo. quedamos las Sí, no, ahí. Ya quedaron Creo las. que la parte de arriba, las Mercedes, Sí. eso ya era comprado, ¿cierto? Eso era ya
a través de un plan urbanístico que había ahí, no recuerdo bien. No, abajo en Santander, ¿no? Santander. Bueno, en Santander que recuerde uno futbolista que quedaba en toda la entrada del paso a nivel que le llamábamos, donde bajaba uno por la 12, seguía derecho para el 20 de julio, después se metía todo el centro de la plazoleta y hacia la izquierda giraba uno para la zona de tolerancia en ese entonces y hacia la derecha para la hacienda Puracé, La zona de tolerancia que quedaba a la orilla de la carrilera, de la carrilera. Por eso era que de pronto lo recriminaban a los que se volaban, frente, estaban en la carrilera, frente al cementerio. frente al cementerio. Ahí vivía Pedro Cardoso, Sí, Pedrito Carnaval, Cardoso. la esquina de Carnaval. Allá La vivía esquina- Lester Franzel. Ya voy para allá. Bueno, ahí vivía, ya estoy entrando al barrio Santander, esa es la entrada al barrio Sí, Santander, sí. la principal, por la 12. Pero ahí entramos y seguíamos por el lado de mi querido amigo, compañero de estudio, de este Francis, el pesista. Ahí de la 12 hacia Pueblo Nuevo, que esa era la vía, había a mano derecha, hacia el norte, estaba uno de mis compañeros también de estudio, colega aquí del doctor David Oviedo, Raúl Edmundo Piña. Piña. Piña, Hijo de Alfonso Piña. y más hacia allá, pues quedaba la zona de tolerancia. Quedó, porque ya en el año 75 se acaba eso. Y en una subida que había del cementerio, que no me puedo olvidar cuando las maratones ahí, era como difícil ese pedacito ahí. Y ahí vivió mi gran amigo, campeón suramericano, y no sé qué otro título estuvo, de este Francia, muy recordado por mí porque fuimos compañeros desde la escuela. Ahí en el Santander estaba Pedro, que le decíamos Caresubido, el hermano de él, Manuelito. Estaban buenos amigos que pues, se fueron a la avalancha. Eh, Recuerdo mucho a Loco Estrada, que jugó conmigo en Independiente, a Eliud Díaz, a uno que era historia y trabajó en el municipio finalmente, eh, el gato Sedano, Félix Sedano. Mario, allá al frente de los Carnaval de Pedro y ellos, acuérdese que ahí estuvo la escuela Santander La escuela Santander y la escuela 12 de y octubre, la escuela 12 que más era del abajo. parque hacia abajito. Sí, sí, la del Parque No, la escuela 12 de octubre Wow. quedaba más abajo, en un sector que llamaba 12 de octubre. Yo estudié en la 12 de octubre. Por eso era por la 12 bajando casi llegando a... A la José León Armero, al frente donde Exacto. vivía Julita, sí, sí. ahí arribita era la escuela Sí. 12 de octubre. Sí. La 12 de octubre era Aquí está el pequeñito. parque. Aquí se coge para allí, para la escuela Santander. Y aquí es como una Por la cosita 12, así. por la Entonces 12. era para la 12 de octubre. Sí, quedaba como en una subida ahí. Que quedaba, al frente ya quedaba un peñón donde era la casa de Dagoberto Espinosa, que fue secretario del Banco Colombia. Dagoberto Espinosa, sí. Creo que era contador, ¿no? Contador, sí. Y ahí para allá, pues, ¿qué más hace así que recuerde de ahí? No, los Castro, que ahí todos lo conocimos. Orlando Castro, que también fue compañero de grupo, de estudio. Eh, eh, Don Carlos Barreto, Y los doña Barretos. Selvira, El papá de Luis Barreto y Alberto Luis, Barreto. Alberto, José Manuel Estrada, el Loco El Loco Estrada, Estrada, los Torres también. los Guillermo- Los Torres, Estrada, el Papá de señor, Guillermo Los Torres. de- Los señor que Torres. hacía los bloques, los Pavón, Don Marcos, como quiera que llamaba. Venga, enfrente del Colegio de la Gran Familia, ¿todavía seguía siendo el Santander?
enfrente de la Sagrada Familia. Ya. Porque la Sagrada Familia quedaba allí No, para ya otro era, lado, ya era, tenía Ya eso es el 20 de julio. ya era otro. Sí, ya ahí. Sí, Ya a eso mano es el 20 de derecha, julio. 20 de julio, y al lado del matadero ya había otro. Ya eso, ya. Santander era para acá Ajá. y y donde estaba la Sagrada Familia, Eso sí. hacia era el 20 de julio. Sí, el 20 de 20 de julio. julio, Pero sí. pero eso sí, bueno, Sí, ahí ya no, ya esa parte no era de. Ahí Ah, sí, vivía, estaba dentro del Santander. que ahí en el Santander era el matadero. El matadero Sí, en la también, parte del de fondo, abajo. sí, acuerda que ahí El matadero, bajaba una quebrada que le decían la limera, la limera, claro. pues la limera, ahí quedó, ahí funcionó el matadero municipal mucho tiempo. mucho tiempo. Claro que de ahí, antes funcionó, recuerda el matadero, frente a donde fue IFA, Sí, ¿se acuerda? sí, Sí. sí, Frente a sí. donde fue ahí, frente a de Rosa Costa, ahí al frente. Ahí eso era un desorden porque como el ganado lo traían Y otra vez, sí, a rejo pelado. la locura. Y allá había también un planchón y un botalones para atar los semovientes ahí, el ganado. Ese matadero, al frente del matadero, recuerdo mucho que vivió el saxofonista. Rómulo, No, no. que le decían el qué, La Mansador, el amansador. Amansador, sí, claro. Víctor Gutiérrez, Víctor. ya me llegó la musa. Víctor Gutiérrez. Ya ese matadero ya estaba obsoleto. Y iban a inaugurarlo, ya lo habían inaugurado. No alcanzaron a El inaugurarlo. nuevo, no alcanzaron a. El nuevo que era con toda la estructura Todos los juguetes. y requisitos sanitarios, tenía todo. Yo Todos recuerdo los que que, están pidiendo que hoy, vine a los verlo tenía ya. ahí. Y desafortunadamente No se no se alcanzaron a pudo inaugurar. inaugurar. Lo mismo que la Plaza de Mercado arriba en el Chaví. Quedamos pendientes de eso. Eso más o menos hasta ahí llegamos, ya podemos pasar al barrio el 20 de julio.